Hola, buenas noches a todos. Otro sábado que nos encontramos. Otro sábado para compartir. Otro sábado que construimos bienestar emocional. Me voy a conectar con Natalia mientras esperamos que se vayan conectando. Buenas noches. Hola Buenas Natalia, noches. buenas noches. Ah, ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien, acá, tratando de acomodar la cámara todavía. Ahí va. Ahí está perfecta. Vamos. Bueno, ¿cómo anduvo el día? Bien, bien, ¿el tuyo? La nueva Bien, experiencia. bien, tratando de acomodarme a las tecnologías. La verdad que estamos haciendo lo posible para poder, responder de manera óptima. Sí, como hablábamos el otro día, todos acomodándonos, ¿no? A los cambios, a las distintas, o sea, si bien en este momento es adaptarnos a las nuevas plataformas eh, de, de la virtualidad, en otros momentos es otras situaciones. Hoy nos toca adecuarnos a esto. Buenas noches, Norita, buenas noches, el ángel de Clau. Vamos a esperar unos segunditos que se siga conectando la gente, por eso vamos saludando. Yo después te voy a ir diciendo quién se conecta para que saludes, así no dejamos de saludar a nadie. Bueno, un saludo a Norita y el ángel de Clau, ¿no? Gracias por estar siempre, por acompañarnos. Nos hacemos compañía entre todos y todas acá para pasar también un espacio, para tener un espacio de charla, de conocernos, de construir otros lugares, de tener vínculos, ¿no? Y por qué no de descargar algunas tensiones del día también, ¿no? Para compartir. Una vez es cuando comparte la carga con otro, obviamente que el peso es más liviano, así que la palabra ayuda a esto, ¿no? En el compartir el estrés o los momentos, ¿no? Desde la palabra se hace más livianas las cosas, ¿no? Así que bueno, gracias por estar siempre ahí del otro lado. Sí, yo creo que un poco cuando empezó este proyecto, cuando empezamos con vos, nuestra idea fue eso, en este espacio ir acompañando, acompañar y en la construcción de salud mental que hoy está, o sea, hablamos de un montón de cuestiones y la salud mental a veces parece que queda desdibujada, que sería uno de los temas principales a los cuales tendríamos que estar dándole interés en este momento que estamos atravesando. Más allá, como siempre decimos, que la salud mental y la construcción de nuestro bienestar emocional y el cuidado de nuestro bienestar emocional es todos los días, no solamente cuando uno atraviesa por situaciones críticas. Eh, Buenas noches, Gustavo, buenas noches, Natalia Soledad, buenas noches, Vanessa. Eh, Hoy estaba pensando cuando siempre antes del vivo un poquito uno va reeditando lo que vamos a hablar y siempre van apareciendo nuevas cuestiones, ¿no? Cuando siempre digo, hay un antes y un post reflexión de las temáticas que vamos abordando. Por eso siempre cuando terminan los vivos con Natalia nos surgen un montón de ideas más y de temas para ir abordando. Y los que nos van pidiendo también de que trabajemos, porque como bien dijo Natalia al inicio, que me gustó, este es un espacio que se fue configurando para acompañar y acompañarnos en esta, en lo que nos pasa en el día a día. Y hoy el tema que queríamos trabajar y que queríamos abordar eh, empezando con la pregunta ¿quién soy? Eh, es una pregunta que da para muchos vivos, es una pregunta que da eh, para ir por distintas facetas, para
analizarla de distintas aristas, porque yo estoy convencida de que todos y todas en algún momento de la vida nos paramos frente al espejo, nos miramos, nos preguntamos quién es esa persona que nos está mirando. Inevitablemente a todos nos pasó. ¿Quién soy yo? Es una de las preguntas existenciales de las cuales ninguno vamos a poder zafar en algún momento de la vida. Eh, esta pregunta, cuando aprendemos a responderla, yo estoy convencida de que nos garantiza empezar a correr esos obstáculos también que ya venimos abordando y trabajando, los obstáculos que se nos van poniendo en el camino para poder cumplir objetivos, metas, esos obstáculos que permanecen adelante nuestro, que se van ahí dibujando y apareciendo. Cuando uno empieza a responder esta pregunta de quién soy, qué quiero hacer, estos obstáculos empiezan a correr y nuestro desarrollo empieza a poder evolucionar. Podemos empezar a ir un poquito más allá y sobre todo vamos a poder empezar a construir un bienestar emocional adecuado para nuestra salud. Y no, cuando hablo de resolver preguntas existenciales sobre quién soy, a veces no nos estamos hablando ni dirigiendo a grandilocuentes temas, sino a temas que nos, nos traspasan día a día la cotidianeidad, decisiones de la cotidianeidad. En nuestro vivo del sábado pasado hablamos de cómo nos ven los demás y que muchas veces características nuestras son más conocidas y más vistas por las personas con las cuales compartimos nuestro día que por nosotros mismos. Pero sin embargo, nuestra vida es importante para nosotros, mucho más que para el otro, por lo cual tendemos, también como ya lo hablamos en otros vivos, a ponernos máscaras para deformar la realidad e interpretar lo que nos ocurre para que encaje en esa narración que hemos creado para darle una respuesta a la pregunta de quién soy. Una narración que creamos para poder vivir la historia de alguna manera. Entonces sucede que cuando no podemos responder esta pregunta, en general, estamos atravesando una crisis de identidad. Un periodo de nuestra vida, un momento de nuestra vida, porque como bien lo estaba diciendo yo, no necesariamente tiene que ser un gran conflicto grandilocuente, sino puede ser alguna cuestión de la cotidianeidad. Entonces, cuando estamos atravesando esta crisis de identidad y surgen dudas sobre nosotros mismos, y empieza a haber dudas sobre el sentido de la existencia acompañado de sentimientos de vacío, de soledad, esos sentimientos que también venimos hablando en nuestros vivos. Entonces, para empezar a ver de qué manera podemos responder esta pregunta, yo te preguntaría a vos, Natalia, ¿por qué considerás que a veces no podemos responder esta pregunta? Bueno, buenas noches primero buenas noches a todos y es una pregunta que, bueno, es como decías vos, es cuasi existencial, ¿no? Cuasi filosófica. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Porque creo que el ser, ¿no? Ha quedado como en cierto punto desdibujado, ¿no? ¿Quiénes somos? En realidad, ¿qué somos? Tal vez habría que preguntarse, porque somos pedazos de historia, somos memoria, somos parte de nuestros seres queridos, somos un pedazo de cada uno de ellos. Yo siempre pienso que, bueno, todos los seres humanos
somos como rompecabezas y frente a determinadas situaciones parecería que algo hace que ese rompecabezas se desarme y queden desperdigadas las piezas, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? El tema de las crisis. En las crisis uno es sacudido por las circunstancias de manera tal que parecería que se les acomodaran todas las piezas de ese tablero, ¿no? Y no, a veces no sabemos por dónde empezar para volver a ordenar, ¿no? Y creo que, bueno, uno obviamente tiene que remitirse a su propia historia para poder rememorar quién es uno, ¿no? En el pasado está, digamos, hay muchísimas respuestas de cómo uno se fue construyendo. Y a veces el solo hecho de mirar a los otros, como los otros siendo espejos de uno podría en cierto punto, bueno, empezar a definir quién soy, ¿no? Pero otra vez repito, es el orden del ser ha quedado en cierto punto perdido, ¿no? Eh, y ahora estamos en un lugar más del quién soy o cómo soy o qué tengo o qué es lo que puedo. Creo que son otras preguntas que empiezan a surgirse frente a la dificultad de responder quién soy, ¿no? Eh, Qué sí. interesante, ¿no? Porque entonces, a ver, a partir de la pregunta ¿quién soy? Cuando me miro al espejo y me pregunto quién soy, también tendríamos que agregarle qué puedo, qué tengo, qué herramientas tengo para ese qué puedo, ¿no? Porque a veces, como yo decía hace un ratito, a veces esas crisis que atravesamos son pequeñitas, son, por ejemplo, ¿por qué decidí elegir una carrera? ¿Por qué ya no estoy contento en el trabajo que tengo? ¿Por qué ya no estoy bien con la pareja que elegí hace un tiempo atrás? Eh, entonces habría que agregarle, podríamos ponerle al quién soy, qué puedo y qué tengo. Sí, yo creo que cuando uno se pregunta quién es porque ha entrado en un momento de, digamos, de reflexión. Y cuando uno dice reflexión también habla de espejos. Hay espejos que son reflectores, o sea, que nos permiten hacer esta retrospectiva hacia atrás, ¿no? Uno se pregunta quién soy frente al espejo cuando siente que se desconoce, a ver quién es esa persona, ¿no? Que me está mirando y no se encuentra en ese lugar. Bueno, yo creo que a veces el espejo hay que tomarlo y ponerlo para mirar hacia atrás, no mirarse el rostro de frente, sino ponerlo a esta altura y poder observar, ¿no? Hacia el pasado, bueno, porque nuestro pasado en cierto punto define quién somos en el hoy también. Estas preguntas que surgen frente a las crisis, ¿no? Porque uno a veces eh, toma la crisis como algo negativo, como algo que podría desmoronarnos, como que no hay vuelta atrás. Y sin embargo, creo que las crisis que uno vive a lo largo del desarrollo, que son varias, una por mencionar la adolescencia, otra por mencionar la crisis de la mitad de la vida, pero todas estas crisis tienen que ver con un replanteo acerca de quién soy, qué cuestiones tengo, con quién cuento, con quién no cuento, me gustan estas elecciones. Uno empieza como a poner en duda las decisiones que ha tomado a lo largo de toda la vida. Pero creo que no hay que ver solamente el lado negativo de estas crisis, que obviamente están acompañadas por emociones como decías vos, ¿no? De vacío, de soledad, de desesperanza, de incertidumbre, sino que verlos también, encontrar la beta como la oportunidad, digamos, un poco revolucionaria, ¿no? En el sentido de, digamos, la obtención de un cambio a partir de ahí, ¿no? Yo creo que la revolución emocional que uno tiene podría ser la gesta para unos nuevos proyectos, para una nueva elección, ¿no? Walter Benjamin es interesante, un poco, digamos, haciendo una cita un poco de Marx, dice que la revolución no es necesariamente esa revolución de lo prospectivo, sino que él dice, bueno, toda la humanidad va adentro de un tren y de golpe uno va a tener que meter el freno de emergencia. Dice, la revolución es ese freno de emergencia, en el freno que nos encontramos hoy en día, en esta emergencia, ¿no? Todos tuvimos que parar de alguna manera y en este parate de estas circunstancias actuales, uno empieza a reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, a ver,
fueron positivas estas decisiones que tomé a lo largo de mi vida, es quien yo quiero ser, ¿no? Uno se empieza a preguntar, quiero ser quiero tener esto, y empezamos a realizar todo una reflexión, ¿no? Este espejo que refleja, pero refleja hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que ya está hecho. Ahora, si uno le agrega el yo a esa pregunta, ¿quién soy? Y agregamos el yo, ya cambia totalmente las respuestas posibles, ¿no? Porque el yo, obviamente, el yo es un pobre diablo, así en cierto punto lo menciona Claro. Freud, ¿no? El yo, que es una instancia psicológica, ¿no? Que uno dice yo esto, yo lo otro, y a veces está, digamos, en el discurso, a veces queda desaparecido en el discurso el yo, porque uno no dice Claro. yo quiero tal cosa, no, uno dice quiero tal cosa, el yo queda como hasta desdibujado del discurso muchas veces, y está como respondiendo un poco a distintas demandas, ¿no? El yo de uno, está respondiendo por un lado a lo que los otros me piden, a las demandas del mundo exterior, está respondiendo a los mandatos, ¿no? A los ideales que han sido inculcados en cada uno de nuestros psiquismos a través de la educación, está respondiendo a los deseos, a las pulsiones, a los instintos, y en el medio de todo eso está el yo, aprisionado. Y yo a veces le cuesta decir, yo quiero ser de tal manera, ¿no? En realidad hace lo que puede, por eso, bueno, digo que el yo termina siendo un pobre diablo en todo este asunto y hace lo que puede. Sí, querías Me estaba, aportar. mientras hablabas me imaginaba, ¿no? El espejo y el diablito acá, ¿viste eso? O sea, ese Totalmente. diciéndome, porque vos acabas de decir algo muy importante. Eh, si bien decimos que todas las crisis suelen suceder más allá del momento que estamos transitando, de este momento epocal tan fuerte que estamos transitando, que ha ayudado mucho a que a partir de la crisis viéramos la oportunidad, pero también ha servido para detenernos y mirarnos al espejo con más detenimiento. Entonces acá, ¿por qué traigo lo que estabas diciendo? Porque me paro frente al espejo y tengo que romper por un montón de cuestiones. Mi yo aparece y mi yo frente al espejo me dice, hasta acá llegaste con estas situaciones que no te gustaban y ahora ya es momento de que veas que tenés otras oportunidades. Siempre caemos en los ejemplos de elegir una carrera, de elegir una pareja, que la elegimos de formar una familia, de cuestiones que nos vinieron a veces de la familia, de cuestiones sociales, y decimos, bueno, acá está, hasta acá quiero llegar, esto no hay otra cosa, y aparte también, algo interesante que pasa hoy en nuestra historia, es que ya estamos rompiendo con un montón de paradigmas. Y un paradigma, por ejemplo, que se ha roto, lo estoy leyendo mucho últimamente, es, por ejemplo, la carrera de tu vida, el trabajo de tu vida. Ya no se tiende a que el trabajo que elegiste cuando tenías 18 años y saliste de la escuela lo sigas manteniendo toda tu vida, ni la carrera. Muchas personas llegan a la mitad de la vida y eligen otras carreras para estudiar, para hacer sin más todavía, elegir una carrera que realmente le gustaba y no la que eligieron por alguna costumbre familiar, por algún mandato familiar, por alguna creencia que me limitó a hacer lo que yo no quería hacer. Y ahora, en determinado momento, me paro frente al espejo y digo, yo puedo hacer otra cosa, ya basta, mi yo, tengo que darle importancia a mi yo lo que quiere y lo que me está demandando porque mi yo también me demanda, porque a veces también sucede en muchos casos de personas que se han dedicado todo tanto tiempo al otro, a ver al otro, a acompañar, que se olvidaron de mirarse y de darse la prioridad. Y el día que se paran frente al espejo se dan cuenta de eso y como ahí está, y el espejo me enfrenta a que me olvidé de lo que yo quería, me olvidé de lo que me gustaba hacer, de la manera que me... por distintas cuestiones familiares, laborales. Entonces, me parece que lo importante acá es cuando nos miramos, nos enfrentamos a una verdad que no queremos y no hay que verlo desde el lado negativo. Yo creo que a veces
enfrentarnos a la verdad también es para decir, mira qué bueno lo que estoy haciendo, ojo, no hay que verlo siempre de un lugar negativo, a veces para decir, bien, seguí adelante con lo que estás haciendo. Entonces me parece importantísimo lo que vos decís del yo, de poner un yo adelante y decir, bien, eh, ver en la crisis la oportunidad, que la crisis no siempre tiene que ser algo malo, algo que tengo que modificar, a veces es potenciar lo que estoy haciendo. Exactamente. Yo creo que uno debería encontrar un equilibrio entre distintos yoes, ¿no? Porque uno tiene distintos, diferentes yo. Por lo menos desde lo que, digamos, suelo trabajar yo, que es el psicoanálisis, existe, ¿no? Un yo ideal que ha quedado perdido, ¿no? Un yo completo, repleto digamos, de energía, de libido, se le dice, que permite cierto narcisismo, ¿no? Es un yo ideal que es el que lleva todas las atenciones y es nuestro yo de cuando éramos bebés. O sea, en ese momento el yo estaba súper inflado de los ojos y de las miradas de los demás y de las voces, y después esas miradas, esas voces se van retirando, y el yo va quedando, va cambiando, va mutando y ya no es su majestad el bebé, como dice Freud, sino que el yo empieza como en cierto punto a mutar y a buscar encontrar ideales, ¿no? Querer parecerse a otro yo, a ese yo que ha quedado perdido en realidad, que en algún momento fue fuente de gran satisfacción para los demás, ¿no? Y a veces el narcisismo, que no es malo tenerlo, porque obviamente uno tiene que tener un reservorio de energía puesta en uno mismo, es bueno tener cierto grado de narcisismo, a veces queda como empobrecido por completo este yo, porque han aparecido heridas en la vida, porque se ha enfrentado a situaciones desagradables, porque la autoestima se ha visto dañada por que no ha podido, por imposibilidades, porque no alcanza ese ideal del yo, ese ideal, esos valores o esa imagen. Entonces el narciso, el yo de uno, ha quedado como desdibujado y empobrecido, y lo peor de todo, que es en ese lugar, en el lugar del yo, donde se empieza a generar el semillero, ¿sí?, de la angustia, porque el yo es el único que puede en cierto punto sentirla. Nuestras otras partes del psiquismo no, es el yo es el que sufre, el que se angustia, el que se pregunta, el que, digamos, toma conciencia de, digamos, ciertas emociones displacenteras y las tiene como que en cierto punto soportar. Tiene que ser el vasallo de los deseos del mundo exterior, de los ideales, se encuentra como entrampado muchas veces y queda como reducido a una instancia muy pequeñita, ¿no? Se hace muy diminuto ese yo. Y le falta como la fuerza para aguerrirse contra, digamos, determinados preceptos o con la vida, ¿no? Entonces falta ese impulso de tomar, ¿no? Para poder tomar, para poder hacerse dueño de su vida, uno tiene que ser un poco narciso, uno tiene que poner un poco de energía en uno mismo. Esto que hablábamos la otra vez, amarse a uno mismo. El enamoramiento tiene que empezar por la propia persona, ¿sí? Para decir, bueno, tengo el derecho de ser esta persona, tengo el derecho de tener determinadas cuestiones, ¿no? Porque si uno queda con ese yo muy diminuto, parecería que en cierto punto se convierte en una cuestión masoquista de sufrimiento, ¿no? De no poder salir de ese lugar. No sé si querías aportar, te veía ahí. No, no, me veías porque estaba, sí, todo lo que vas diciendo, quiero decir un montón de cosas más, ir por otros lugares, eh, porque mi niño interior, que mi niña interior aparece también, y aparecen las heridas emocionales, y aparecen un montón de cuestiones que me parece importantísima, porque sanar las heridas emocionales, eh, ir sanando todo eso que vengo trayendo de tiempo atrás, me parece que es fundamental para poder responder la pregunta. eh, y el yo empieza, y vos dijiste algo muy importante, porque a veces
se negativiza el narcisismo, eh, a ver, podría decirlo de alguna manera, como haciendo sentir al otro que es egoísta por ocuparse de uno. Me parece que eso es lo bueno que hay que traer. Al curamos heridas emocionales y nuestro yo se engrandece, se enriquece y podemos también tener una mirada hacia el otro, también de amorosidad hacia el otro que no tenemos cuando vamos transitando por la vida lastimados. Y me parece que es importante, lo quería rescatar eso que estabas diciendo, porque a mí me parece que sanando es la mejor manera que se puede ir superando una crisis existencial. Porque, o sea, la crisis existencial a través de este camino de autodescubrimiento que vamos haciendo para sanar las heridas nos permite responder estas preguntas y empoderar nuestro yo. Exactamente. Y vos sabés que el atravesamiento por cada una de estas también heridas narcisistas va generando digamos, una fortaleza interior que hace a la resiliencia de cada sujeto, ¿no? Que es un concepto que también se utiliza mucho desde distintas terapias, ¿no? Trabajar la resiliencia y fortalecer, digamos, esta constitución yoica para no quedar diminuto, para no quedar, digamos, en ese lugar de no merecedor, ¿no? La resiliencia que tiene distintas patas, ¿no? Para trabajar es poder contestar a distintas preguntas también, el yo puedo, el yo tengo, el yo soy, ¿no? Creo que son los pilares fundamentales para, digamos, generar una fortaleza yoica que nos permita, en cierto punto, enfrentar con ecuanimidad, digamos, los altibajos de nuestra existencia, sin fracasar en el intento. O sea, el tema es poder construir nuevos recursos, ¿no? Estos recursos los va a tener el yo y van a ser las armas fundamentales para enfrentarse a la realidad que muchas veces no es lo que uno espera, ¿no? Uno juega con ciertos ideales, ¿no? Para poder, digamos, captar esta realidad, o cree que va a ser de determinada manera, y estas expectativas acerca de lo que va a ser la realidad, y con esa realidad digo los otros, ¿no? Uno tiene una expectativa de que el otro va a ser de determinada manera, y cuando se encuentra con el otro, la realidad no es así. O sea, cuando hay un encuentro entre dos personas, en realidad no se encuentran dos solamente. O sea, se encuentran mínimo 6 personas. O sea, lo que yo creo que soy, lo que el otro cree que soy, lo que yo creo que el otro es, ¿no? Entonces se empiezan como a intercambiar todas estas expectativas y el encuentro de uno se termina, digamos, convirtiendo en una muchedumbre, ¿no? Uno cuando viene a estas charlas no viene solo, viene con uno y con todos sus antepasados, todas sus voces internas, porque como decíamos antes, el yo son pedazos de historia. Yo soy lo que fui, lo que dejaron mis padres, las improntas que dejó mi vida, soy esos pedazos, digamos, de recortes de otras realidades, soy esas heridas también, ¿no? Soy mis sentimientos displacenteros, mis emociones positivas, soy mis ideales, soy lo que fui, soy lo que voy a hacer. Entonces, responder al quién soy es muy complejo, porque es un crisol, digamos, de conceptos que uno tendría que comenzar a desarrollar para definir el quién soy, ¿no? Y apropiarme de todo eso y poder de alguna manera caminar con toda esa mochila, ¿no? De apropiaciones que llevo de lo que, quién soy, quién quiero ser, qué quiere el otro que yo sea y acá muy bien, como dice Isabel, las inseguridades que eso produce, justamente ese bagaje de cuestiones, eh, nos produce la inseguridad de cuando nos miramos al espejo, decir, ¿quién soy? ¿Soy la que quería ser? ¿Soy una construcción, una construcción enmascarada, cumpliendo con un montón de cuestiones que me llevaron a estar acá donde estoy de esta manera? Y hasta acá, y llega un momento, inevitablemente, seguramente vos lo vas a compartir, inevitablemente que cuando uno va transitando con tanto bagaje externo, llega un momento que si eso no lo podemos
unir, vamos a tener una crisis. Y ahí es donde nos encontramos en un espejo, una persona reflejada que no la conozco, con un desconocido. Si yo todas estas cuestiones, como venimos, mandatos familiares, creencias, eh, demandas sociales, si yo no las voy aprendiendo a incorporar y tomar de cada una lo justito y necesario, creo que ahí es más que una crisis, es una explosión, porque detono porque no puedo con eso, porque yo necesito cumplir conmigo, cumplir con mi demanda, cumplir con lo que me está pidiendo mi yo, ser la persona que quiero ser, que me hace feliz ser. Por eso a veces sorprende mucho cuando hay personas que, no sé, son médicos y un día deciden dejar la medicina y se van a meditar a un lugar y a veces y juzgan y la sociedad lo juzga y dice, mirá, era un médico reconocido y decidió. Yo creo que son esas personas que deciden un día, ya está, hasta acá llegué, ahora quiero ser yo, quiero ser el yo que quiero ser. Y lo que dice Isabel Exactamente. y la inseguridad es la primera cuestión que a trabajar, porque cuando yo, eh, esa inseguridad, digo, bueno, ya está, no, yo tengo para hacer otra cosa, tengo las potencialidades y tengo para hacerlo, tengo las herramientas que necesito para ser la persona que quiero ver reflejada en el espejo. Totalmente, pero como dijiste vos hace un rato, está mal ser yo, o por lo menos no está bien visto ser yoico, ¿no? O concentrar la energía en uno, ¿no? Porque cae como, ¿no? Del lado del egoísmo. Claro. Y creo que es sano el egoísmo, es sano el egoísmo. Primero para poder poder poner energía en los otros, para poder armar lazos, yo tengo que desplegar de mí hacia el otro cierta energía, ¿no? Que en la psicología y en el psicoanálisis se habla de la libido, que es una pulsión que permite revestir a los otros, ¿no? Y darles existencia. Ahora, para poder generar el vínculo con el otro, primero tengo que poner la energía en mí mismo, porque de mi libido yoica yo le voy a dar al otro, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes, nosotros nacemos con cierta cantidad energética en nuestro psiquismo, ¿no? Te voy a decir una tontería, supongamos que el nivel energético es 10. Yo con esos 10 tengo que repartirlos entre los demás, entre mí, entre los proyectos, entre, ¿no? Distintas cuestiones voy repartiendo mi energía. Si yo pongo todos mis 10 en el otro, me queda poco para mí y queda un yo empobrecido. Y por lo tanto el otro se va mi mundo, se va mi energía. Entonces siempre tiene que haber un imán en uno, es decir, una energía puesta en uno para poder volver a traer la energía que dejé en el otro, en caso de, ¿no? De una ruptura sentimental, de una pérdida de un proyecto y demás. No toda la energía tiene que estar puesta en los demás. Nos pregunta Natalia, ¿el yo Mm. también está construido de los otros? El yo, sí, en realidad el yo cuando se forma, en nuestro psiquismo, se forma por el contacto con la realidad. Freud lo relaciona con, ¿vieron el queso fresco? Cuando lo ponen en la heladera sin ningún envoltorio se empieza a armar una capita. No sé si lo Sí. vieron, si pudieron apreciar esa situación. El queso fresco vos lo dejás en la heladera unos días y se empieza a armar una capa por el contacto con el oxígeno. Bueno, el yo es esa capa que nos envuelve y que nos protege del mundo exterior. Cuanto más gruesita sea esa capa, tal vez hay menos intercambio con el mundo y más protección de lo que serían nuestras emociones, ¿no? La parte más tiernita, digamos, de nosotros. Obviamente que tiene que haber un ida y vuelta con el mundo exterior, pero si esa capa tiene cierta dureza, es probable que el mundo exterior llegue a dañar tal vez menos nuestro interior. Pero sí, el yo se va construyendo con la relación con los otros.
Vos, tal vez, Nati, te habrás encontrado en algún momento hablando muy parecido a tu madre o a tu padre o a algún conocido, ¿no? Nuestras modalidades, sí, nuestro yo es un poco la construcción digamos, de las identidades que hicimos. Me identifiqué con tal persona y eso lo tomé para mí, ese rasgo, ¿no? El yo es un conjunto de rasgos y los rasgos me los dan los otros, ¿no? Si bien uno viene con cierto bagaje pulsional, instintos, emociones y demás, uno empieza a formar el yo. Y esto aparece con la lengua, con las primeras palabras. Esto es mío, yo, mío, mío, dice el nene de 3 años. Es porque ya empieza a cobrar fortaleza el yo. Antes de eso es puro emoción, puro llanto, pura descontrol. Y lo bueno del yo es que me permite filtrar la relación entre el adentro y el afuera, lo que me permite diferenciarme de los otros. Cuando el yo se empieza a diluir, me pego al otro y lo que le pasa al otro me pasa a mí. Lo que siente el otro lo siento yo. Es como que no hay diferenciación. Cuando el yo está muy empobrecido, si el otro se muere, yo me muero con el otro. ¿Sí? Es como que desaparece la singularidad de uno, la identidad. Y esto pasa mucho cuando vos decías en un momento, Ariadna, cuando uno está como cuidador de personas convalecientes durante mucho tiempo y uno se dedica mucho a esas personas, está todo el tiempo pendiente de esa persona, de esas necesidades, cuando esa persona abandona el plano terrenal, cuando se muere, uno parece que muriera parte de uno muy fuerte con él y no sabe qué hacer, ¿no? Es como que se le genera un vacío de que esa persona llenaba su vida porque estaba dedicada a esa persona. Por eso aparecen muchas depresiones en cuidadores de personas mayores y demás, donde, bueno, parte de ese yo estaba dedicado a esa persona y su vida un poco rondaba en función de esa. A veces el yo termina fusionándose a los demás y no puede separarse, ¿no? Por eso digo, bueno, hay que fortalecer esta instancia psíquica, hay que fortalecer el yo, hay que ser egoísta, no está mal ser egoísta, un poco, o sea, necesitamos una energía depositada en nuestro ser para poder tener, ¿no? Digamos, el ímpetu necesario de apoderarnos de ciertas cuestiones, de apoderarnos de la carrera, de apoderarnos de nuestra profesión, de apoderarnos y, como decís vos, de empoderarnos también, ¿no? Que tiene que ver con esto de tomar las riendas, ¿no? De un montón de cuestiones que hacen a nuestro proyecto de vida, ¿no? Y a nuestra constitución en sí. Sí, yo creo que de esta charla de hoy, eh, rescatar lo de que ponerse en primer plano yo, cuidarse uno, para poder cuidar de otro, para poder acompañar, para poder estar en el mundo, para poder ser en el mundo, es necesario y no es egoísta priorizarnos nosotros, porque al cuidarnos nosotros podemos tener una mirada más de más amorosidad hacia el otro, de mayor respeto al otro, porque respetándonos a nosotros podemos respetar al otro también. Yo creo que rescatar esto de no es egoísta cuidarme yo, no es egoísta porque después ahí es donde estas preguntas se llenan más de signos, estamos en el espejo lleno de signos de preguntas cuando en la mitad de tu vida una persona dice, lo único que hice fue dedicarme a mis hijos y ahora qué hago yo con mi vida, me dediqué a cuidar a mis padres mayores, me dediqué a mi profesión, o me dediqué y siento un vacío, eh, siento que mi existencia es la nada porque todo el tiempo estuve hacia afuera y me olvidé de mí adentro, de mi ser, pero eso también yo creo, y me parece que vas a coincidir que también tiene mucho que ver con las voces de afuera que traemos a veces, de que es egoísta ocuparse de uno y cuidarse de uno. Yo me debo a esto, a lo otro, a un montón de demandas sociales, culturales y familiares, y no, porque es más, hoy por hoy
las personas que mucho cuidan de su físico y mucho cuidan de la alimentación, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de egoísmo y se las caratula con esa etiqueta, y no se habla muchas veces de que el cuidado del cuerpo es importante, cuidar la salud de uno, cuidar la alimentación, la de nuestras familias también es importante. Siempre nos parece que nos quedamos con el afuera, sin ir al interior, y por eso también nos ocupamos del afuera en vez de ocuparnos de nosotros en muchas oportunidades, que sucede justamente la crisis y la ruptura que hay con el mundo sucede ahí cuando me doy cuenta de que estoy vacía. El Ujú, vacío ujú. está acá y está en todo lo que hago, porque no encuentro ninguna cuestión que me satisfaga y no me satisface tampoco mi propio reflejo, porque todo lo que hice. Por eso también me parece importante traer brevemente eh, lo fundamental que es acompañar en esta construcción de la identidad a los adolescentes, porque cuando fortalecemos la autoestima de los adolescentes, cuando vamos acompañando a construir una identidad, estamos haciendo personas que luego, cuando atraviesen distintas crisis, tendrán más herramientas para poder atravesarlas y tomarlas como una oportunidad. Totalmente, totalmente. Hay crisis que se generan y a veces uno no se da cuenta en los seres más cercanos. En el inicio, por ejemplo, en la primaria, en el inicio de la secundaria, cuando ingresa a un nuevo trabajo, cuando ingresa al mundo laboral, cuando sale del mundo laboral, cuando ya está jubilado, los adultos mayores también. El yo de los adultos mayores hay que cuidar mucho, hay que cuidar mucho porque está sometido a muchas pérdidas, y a veces uno no se da cuenta de que todas esas pérdidas van generando agujeros en este yo y que hay que en cierto punto encontrar otros ámbitos de desarrollo para que el yo no quede totalmente empobrecido, ¿no? Si bien ellos cuentan con las familias, bueno, a ver, pero también hay pérdidas de mudanzas, que se van los hijos, que se va el trabajo, y a veces la pérdida del cónyuge, y bueno, y este yo queda como en cierto punto, digamos, muy permeable a las influencias del mundo exterior, ¿no? Y hay cierta sensibilidad y sobre todo, bueno, en estas situaciones de emergencia sanitaria, nuestros yo están bastante como en cierto punto agujereados por todos lados, porque bueno, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? Vos hablabas de crisis a lo largo de la vida, pero también hay crisis exteriores que impactan en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto. Uno puso energía tal vez en un proyecto y ese proyecto no se puede llevar adelante. Porque hubo una emergencia que hizo que ese proyecto quedara truncado. Bueno, ¿y qué hacemos con esa energía? Queda vagando, convirtiéndose en angustia, la ponemos en otra cosa, ¿no? Porque toda la energía que queda libre se transforma en emociones displacenteras, ¿no? Yo tenía puesto toda mi ilusión, mi energía, mi proyecto en determinado lugar y eso no se cumple, o me he retirado, o lo he perdido. Entonces, siempre tiene que quedar un imán adentro nuestro, que es el narcisismo, que es eso que dicen que es egoísmo, pero que está bien visto. ¿Por qué? Porque no puedo dejar la energía vagando por ahí, tiene que volver a mi persona para poder, ¿no?, reelaborarla y ponerla en otra cuestión, en otro proyecto, ¿no? Por eso es interesante, ¿no?, el tema de las crisis, también observarlas como un momento para replanteo, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué hago con esta energía? ¿Dónde la reinvierto? ¿No? Creo que es importante tener energía en uno mismo y en los demás, pero digamos balanceada. Y el yo es la instancia fundamental que me va a permitir ese balanceo. Entonces tiene que estar fuerte el yo, ¿sí? Eh, digamos, tiene que hacerse, ¿no?, presente en cierto punto. Dice Isabel, siempre pienso en los demás y yo me dejo de lado. Eh, bueno, me parece que Natalia está respondiendo, estamos respondiendo esa pregunta. Si queremos seguir acompañando a los demás,
y ayudando a los demás y dando lo mejor de nosotros, tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros, primero mimarnos a nosotros y después podemos darle más a otros. Yo creo que cuando uno está bien, se siente bien, le puede dar mucho más al otro, con más generosidad y realmente sin sentir culpa, ¿no? Porque en algún lugar, si estamos dando todo el tiempo al otro, sentimos culpa que no nos damos a nosotros. Y me parece que eso Ujú. es muy importante. Siempre aparece la culpa. Por un lado, por lo la culpa, porque me doy todo para mí y me hace sentir el exterior poco generoso con el afuera, pero si doy todo al afuera, soy egoísta conmigo. Y tal vez sea una frase hecha, pero con nosotros vamos a vivir toda nuestra vida y tenemos que cuidarnos, porque con esto vamos a vivir toda la vida y si no lo mimamos, si no lo cuidamos, no vamos a poder ayudar ni aportar nada realmente enriquecedor hacia al otro. Yo quisiera cerrar este vivo eh, diciendo que para responder la pregunta ¿quién soy yo? Más allá de que creo que hoy hay que anotar como frase del día, a veces ser un poquito egoísta está bien, cuando el egoísmo es cuidarme yo para ser y para poder dar al otro y para estar en el mundo entero, yo creo que implica enfrentarnos a la tensión entre lo que queremos ser y lo que queremos ser, entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Porque cuando fusionamos eso, ahí es donde la imagen que nos devuelve el espejo es la que vamos a querer ver. Porque yo estoy convencida que es imposible valorarse a uno sin compararse con una versión del yo ideal. Natalia lo dijo. Eh, Nos comparamos con el yo ideal y con todo lo que nos gustaría ser y dejamos de ver lo que estamos siendo en este momento, en este aquí y ahora. Fundamental es trabajar la autoestima como nuestro mayor potencial y la capacidad que tenemos para enfrentar los miedos que tenemos que atravesar y ver para poder, tal vez una palabra muy usada, pero que viene, que es empoderarnos, porque al empoderarnos vamos a ver el reflejo de la persona que queremos ser y no ese yo ideal, que tal vez no podemos lograr ni ser ese yo ideal. Sí, que no podemos y que en realidad en cierto punto no deberíamos, ¿no? Para decir yo quiero, ¿no? O tener, digamos, esa palabra del yo. A ver, les dejo, como siempre, una tarea para cuando nos volvamos a encontrar. Empiecen a hablar sus frases, no invisibilicen más al yo, no digan quiero mate, digan yo quiero mate. ¿Sí? Empiecen a nombrar al yo para que empiece a crecer, para que comience a tener presencia y escena, ¿no? Porque el yo, digamos, al tener que estar, digamos, dirimiéndose entre lo que quiero, lo que debo, lo que puedo, termina aprisionado. Entonces, si ya se hace diminuto, tratémoslo de agrandar en cierto punto para que pueda, digamos, responder a las demandas de todas nuestras instancias psíquicas, ¿no? El yo tiene que estar fuerte para poder dar respuesta a nuestros deseos y a nuestros deberes en cierto punto y lograr un equilibrio entre eso, sin que ninguna de las partes quede enemistada, podemos decir, ¿no? Sí, pudiendo cumplir con lo que deseo, pero también dentro de mis estatutos morales, de las cuestiones que uno piensa que son correctas. Y para eso el yo tiene que estar fuerte, tiene que ser una instancia psíquica con presencia y no tiene que estar invisibilizado. Así que una tarea tonta, pero digamos, todo lo que se dice se hace presente. Uno trae objetos, trae personas con la palabra. Entonces, traigamos a la escena, pongamos al yo primero, hagamos este reservorio pulsionar, este imán que nos va a permitir sacar la energía y volverla a traer tipo boomerang cuando uno la necesite.
y no que quede vagando, flotando en el afuera y transformándose en angustia, no. Necesitamos ese imán que nos vuelva a traer nuestra pulsión, porque es nuestra energía, ¿sí? Así que tarea para la semana. Empecemos a nombrar al yo. Voy a hacer la primera tarea. Natalia y yo queremos agradecer a Jorge, que una vez más nos acompañó en el vivo, a Johnny, a Graciela, a Sabrina, a todos los que nos acompañan en los vivos, que luego nos reproducen en las distintas redes. Mariel que dice llegué tarde, interesante lo que plantean, qué días son los vivos, gracias Mariel. Podés vernos por mi Instagram, que estás en este momento viendo el vivo, podés ver todos nuestros vivos por mi canal de YouTube, y yo y Natalia los vamos a invitar también al próximo viernes, el próximo miércoles, perdón, me miró el próximo miércoles. ¿Qué pasó? Ya me cambiaste los días. No, el próximo miércoles, ay, perdón, voy a saludar a Claudia nuevamente, que también siempre nos acompaña en los vivos, el próximo viernes a las 20 horas, que vamos a hablar de miedo a poner límites. Miércoles a las 20, ¿eh? Miércoles. Miércoles a las 20, tuve un acto fallido, perdón. Vamos Miércoles a a hablar las de los 20, actos fallidos también, ¿eh? miércoles a las 20 y los sábados a las 19:30 con la licenciada Natalia Di Génova. Gracias Isabel por acompañarnos en todos los vivos y nos pone gracias, muy buenas sus charlas como siempre. Buenas noches a todos. Natalia, nos vemos el día miércoles a las 20 horas. El miércoles a las Buenas 20, un noches. saludo a todos y a todas. Un beso. Buenas noches.